Padre, gracias te damos, Señor. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo. Te pedimos que en esta noche, Señor, estés con nosotros, que nos visites, que nos enseñes, que nos transformes, Señor. Queremos seguir tus pasos, tus caminos, Señor, pero te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos avives, que nos levantes. Y que tu presencia siempre esté con nosotros, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres maravilloso, Señor. Solo tú eres grande y majestuoso, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Porque eres maravilloso, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos honrarte solamente a ti, Espíritu Santo. Queremos darte toda la gloria, mi Señor. En el nombre de Jesús. Hoy rendimos una vez más nuestras vidas delante de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos decirte, Señor, que queremos estar a tus pies. Queremos rendir por completo todo lo que somos, Señor. Porque solo tú eres bueno, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más maravilloso, Señor, que estar a tus pies, Señor. Que solo estar delante de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, solo queremos estar a tus pies. Queremos rendir nuestras vidas delante de ti, Espíritu Santo. Queremos, Señor, saciarnos de ti todos los días, Espíritu de Dios.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos rendirnos por completo a ti, precioso Jesús, exaltar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias te damos, Espíritu Santo. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Rendidos por completos a sus pies es lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Completa rendición a Él. Amén. Amén. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 5. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante. De la única forma para poder seguir adelante, para poder permanecer firmes al Señor hasta el final, es estar rendidos a los pies de Cristo. Rendidos es de la única forma, porque es donde Él gobierna, donde Él se manifiesta y donde podemos estar firmes y seguros como esa ancla donde podemos estar afirmados cada vez más y más en Él. Amén. Mateo capítulo 5 versículo 10. Si ya están ahí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. Amén. Dice así, a partir del versículo 10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén y amén. Gozaos y alegraos, porque Amén. vuestro galardón va a ser grande en los cielos. Amén.
Bueno, no sé si en algún momento ustedes llegaron a pensar o escucharon a alguien decir que cuando nosotros conocemos de Jesús, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, viene paz, viene tranquilidad, viene gozo, nunca va a venir persecución, nunca va a venir adversidades y nunca va a venir tropiezos para nosotros los que somos hijos de Dios. No sé si alguna vez ustedes pensaron o de pronto quizás en algún momento como que alcanzaron a percibir esto de algunas personas. Yo personalmente sí en algún momento llegué a pensarlo. Decir que cuando conocimos de Cristo iba a ser todo perfecto, o sea, nunca aflicción, nunca dificultad, nunca persecución y nada por el estilo que nos afectara ni tampoco que llegara la aflicción a nuestras vidas. Pero el Señor Jesús primero nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Amén. Pero también nos dice que no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. Aquí el Señor nos está dando algo muy claro, y es que Él no vino para traer paz, sino para traer disensión. Y esto no significa que Él vino para traer división a las familias y para traer destrucción, no. Sino que es gracias a lo que Él vino a hacer que muchos se iban a oponer, que muchos se iban a ir en contra de lo que Él iba a predicar, que muchos no iban a estar de acuerdo a lo que Él venía a dar y a darnos a nosotros y a enseñarnos, que es buenas nuevas de salvación. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que en pocas palabras, pase lo que pase, siempre iba a haber división y contienda en nuestras vidas por causa del evangelio, porque siempre hay alguien que se va a oponer y hay un enemigo principal que siempre se va a estar oponiendo en todo momento, y ya lo conocemos, que es el diablo. Cuando nosotros seguimos a Cristo, siempre vamos a padecer persecución. Bien sea la familia, bien sea los amigos, bien sea los del grupo donde estamos trabajando, bien sea los vecinos de cualquier parte del lugar donde estemos, siempre vamos a tener alguien que se oponga a lo que nosotros somos, a quien nosotros creemos, a quien nosotros estamos siguiendo y lo que nosotros estamos predicando. Y en Proverbios 28 nos dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Aquí nos está diciendo: el que ama la ley, o sea, el que ama la palabra del Señor, el que hace de acuerdo a ella, va a contender con los impíos. Siempre va a haber esa contienda, esa disensión que va a traer por causa de lo que nosotros estamos haciendo y predicando, y esto es Cristo Jesús. Amén. Pero ¿por qué viene tanta persecución y por qué viene tanta oposición? Nosotros, cuando conocimos de Cristo, ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y nosotros fuimos como sacados del mundo del pecado, por decirlo así. Pero, aunque estamos en el mundo, no somos parte del mundo. Y eso mismo es lo que Jesús estaba orando cuando estaba allí orando por los discípulos. Y decía al Padre: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y ciertamente aquellos que son del reino de los cielos, ciertamente aquellos que son hijos de Dios, van a ser contrario a las cosas del mundo. Y es por esa causa que siempre, en todo momento, vamos a tener esa oposición, vamos a tener esas persecuciones, gente que hable en contra nuestra, gente que nos vituperen, gente que no esté de acuerdo a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros predicamos. Y siempre va a pasar lo mismo. Esa creencia de que cuando conocimos a Jesús vamos a tener paz, en el que no vamos a sufrir persecución, es una falsa creencia.
porque es una realidad. Cuando Jesús iba camino a la cruz del Calvario, llevando esa cruz, o sea, para ir a ser crucificado, algunos de los que estaban ahí estaban llorando. Y Jesús le dijo: no lloren por mí, llorad por vosotras mismas, porque si en el árbol están haciendo lo que están haciendo, ¿qué más harán con las ramas? O sea, en pocas palabras, si estaban haciendo eso con Jesús, ¿cuánto más no van a hacer con los que son los hijos de Él o los que son seguidores de Él? Siempre van a ser perseguidos. Y en el pasaje que nosotros leímos, está Jesús enseñando, como ya les había mencionado en algunos días atrás, que Jesús había empezado esa enseñanza maravillosa en el sermón del monte. Allí en el monte se sentó, abrió su boca y empezó a dar el sermón precioso y maravilloso que nosotros vemos en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Pero al terminar las bienaventuranzas, el Señor también habla acerca de que es bienaventurado, doblemente dichoso aquel que es perseguido, que es vituperado, que hablan en contra de él por causa del nombre de Jesús. Es dichoso, y que por supuesto viene una gran bendición, ese galardón, o sea, esa recompensa viene para aquellos que son perseguidos y que son ultrajados por causa del Cristo, por causa de mi Jesús. Y esto es básicamente lo que el Señor nos estaba diciendo. Pero vamos a ir un poquito más al contexto de lo que estaba pasando, de lo que vivían en ese entonces. Nosotros sabemos que cuando Jesús vino aquí a la tierra, ya estaba en pie, o ya estaba ahí latente, el gobierno romano. Y sabemos que el gobierno romano, aunque había hecho cosas buenas, siempre tendía a hacer las cosas contrarias a lo que el Señor quería que se hiciese en ese momento. Si ustedes leen en la Biblia, había un emperador que se llamaba el César, el rey por decirlo así, y todos tenían que ser alabarse o alabarlo o darle alabanza y honra al César. Y esto era como una ley. Al principio, los gobernantes no tendían a que se le hicieran esa imagen a ellos como Señor y tampoco como un Dios, por decirlo así. Pero al ver que la gente se unificaba más, al ver que la gente como que se unía más, entonces empezaron como a decretar una ley que tenían que darle gloria al César, tratarlo como si fuera un dios, tratarlo como si fuera el rey por encima de cualquier rey, y eso era algo natural en el entorno del Imperio Romano. Eso era lo que tenían que hacer en ese momento. Pero acordémonos que Jesús vino y él dijo que venía como el Mesías, pero también era el rey, el Mesías. Entonces, aquellos discípulos que creyeran en Jesús estaban diciendo, en pocas palabras, no creemos ni tampoco aceptamos al César como nuestro rey, sino a Cristo como nuestro rey. No aceptamos de estar bajo el mando de César, sino estar bajo el mando de Jesús. Y todo aquel que se imponía o que se hacía aparte lo que eran los designios del César, los designios de este rey, de este, por decirlo así, semidios, que le estaban llamando en ese entonces, iban a ser castigados. Algunos iban a ser muertos. Esto era lo que acontecía. Y más aún, si nosotros vemos la de los fariseos, decía que todo aquel que declarara que Jesús es el maestro, el Señor, el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. En pocas palabras, todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías, que Jesús era el rey, tenía que enfrentarse con el Imperio Romano, con el rey César, y también iba a ser expulsado de la religión más prominente, que era de los fariseos en ese entonces. En pocas palabras, era toda una nación en contra de aquella persona que dijera que no aceptaba al rey César, sino que quería seguir al rey Jesús. Si nosotros vemos eso, en pocas palabras, sí o sí, había una persecución para aquellos que creían en Jesús.
Tenían que sufrir por causa de la fe de Jesús. Tenían que padecer persecución sí o sí por causa de Jesús. Y aún tenían que estar allí pendientes, en pocas palabras, decir, voy a aún, si es necesario, a morir por causa de lo que es mi Jesús, porque mi Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Esto era una verdadera persecución de lo que estaban sufriendo los primeros cristianos en ese entonces. En Hechos capítulo 5, cuando ya Jesús había sido alzado a los cielos a la diestra del Padre, nos dice que Pedro y Juan, por causa de estar predicando el evangelio, fueron encarcelados, fueron amenazados y los llevaron ante el concilio para que literalmente les dijeran, no quiero que prediquen más acerca de Cristo, no quiero que prediquen más acerca de Jesús. Les obligaron y los atemorizaron, en pocas palabras, para que no siguieran predicando a Cristo. Pero dice allí, a partir del versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. Después de que los azotaron, después que los metieron a la cárcel, después de los que los ultrajaron, en pocas palabras, ellos salieron gozosos por haber sufrido esa afrenta, gracias a la fe que tenían en Jesús. ¿Y por qué ellos hacían eso? ¿Por qué se ponían tan felices? Bueno, hay algo en especial, y decían era que todo aquel que sufría persecución, todo aquel que sufría y padecía persecución por causa del nombre, esto significaba que daba testimonio acerca de la fidelidad que tenía por Jesús. Esto significaba que era una persona fiel, determinada al Señor Jesús. Y esto era una gran noticia, una gran felicidad para aquellos que decían que habían sido maltratados y habían sufrido por causa de Jesús, porque ellos decían, realmente si soy fiel a Jesús, si soy digno de ser llamado discípulo de Jesús, porque sufrí gracias a Jesús. Yo creo que hoy en día no nos pasa igual. Cuando sufrimos por causa de Jesús, nos encerramos a llorar en el cuarto y preguntamos al Señor, ¿por qué estamos sufriendo, Señor? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y empezamos a hacernos miles de preguntas, mas no nos ponemos felices porque estamos sufriendo persecución. En el siglo segundo, el tercero aproximadamente después de Cristo, hay un libro que me gusta y yo ya les he indicado, es Los Mártires de las Catacumbas. Estos cristianos estaban sufriendo una persecución a muerte. Todos aquellos que se enteraran que eran cristianos iban a ser encarcelados, pero los iban a poner en el Coliseo para que los despedazaran los leones. O quizás había otra muerte, era que los ponían y los amarraban y los quemaban vivos en frente de una gran multitud que presenciaba estos eventos vandálicos, por decirlo así. Entonces ellos optaron en hacer unas catacumbas, que eran unas casas, unas cuevas bien al fondo para esconderse. Pero ellos obviamente tenían que salir de tiempo en tiempo para sustentarse y buscar la comida. Pero ellos decían que si en algún momento se enfrentaban o se encontraban con alguna persona y ellos le preguntaban si eran cristianos, ellos no lo iban a dudar, sino que iban a decir, somos cristianos. Y ellos sabían que iban a ser muertos de inmediato. Y cada vez que salían, se exponían a la muerte por causa de Jesús el Cristo. Y muchos padecieron muerte. Muchos. Allí al frente de la muerte empezaban a alabar al Señor y darle, Señor, gracias porque me salvaste, porque me rescataste, y gozosos sufrían la muerte gracias a Jesús, quien habían puesto su fe y su confianza en él.
Es una forma maravillosa de ver la vida cristiana, que a pesar de las persecuciones, que a pesar de las dificultades, ellos estaban gozosos por sufrir afrenta por causa de Cristo. Y es lo mismo que nos está diciendo el Señor Jesús: alegraos y gozaos cuando os persigan, cuando os vituperen, cuando van en contra de ustedes por causa del nombre, porque ustedes van a ser bienaventurados, van a ser dichosos y van a tener un galardón grande en los cielos gracias a Cristo, a la fe que han puesto en Él. Amén. Amén. Pero hoy en día la gente no quiere ser perseguida. ¿Cuántos de aquí quisiéramos ser perseguidos? Yo creo que ninguno. Nadie quiere ser incomodado cuando nos preguntan acerca de nuestra fe. A veces preferimos no darles detalles a las personas, sino solamente decir: yo creo en Dios, así como todo el mundo también lo dice, pero para no sufrir persecución. La gente quiere seguir a Cristo, pero no está dispuesta a padecer esa persecución. Hay muchas personas, y hoy en día, que se dicen ser cristianos, pero solamente son cristianos en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia, como que tapan esa creencia para no ser perseguidos, como que no la divulgan para no ser escarnecidos, vituperados, y para que no se vayan en contra de ellos, o quizás para que no los eliminen del grupo social o los aparten y queden totalmente solos. Eso es lo que a veces, en muchas ocasiones, nosotros vemos. Y a mí en algún momento quizás me llegó a pasar al principio de la fe, que por no temer a una expulsión del trabajo o a ser vituperado, a veces intentaba como tapar mi fe y que no se dieran cuenta. Pero eso no es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Necesitamos ser luz. Necesitamos dar testimonio de aquel que nosotros hemos creído. Y esto va a causar que venga la persecución. Esto va a causar que venga la división. No sé si a ustedes algún momento les han pasado o están pasando que algunos de su familia se han puesto en contra de ustedes por causa de la fe. Que aún los propios hijos o las propias personas más cercanas se han puesto en contra porque ustedes ahora no siguen sus mismos caminos, porque ustedes ahora siguen a Cristo y porque van en contra de lo que habla y lo que dice el mundo. Y siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar eso. Pero yo les digo, amada iglesia, gócense y alégrense, porque por causa de esa persecución ustedes están dando testimonio de que sirven, de que aman y de que son fieles de aquel que les llamó, de aquel que los rescató y de aquel que los hizo libres. Ustedes están dando ese testimonio valioso y hay un galardón grande en los cielos para ustedes. Son unas coronas que están ya dispuestas para ustedes por causa de su fe y de su fidelidad a Cristo Jesús. Amén. Si nosotros vamos a tomar la decisión de seguir a Cristo, debemos seguirlo como Jesús dijo, y es que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Eso significa afrenta, persecución, dificultades, vituperios. Y es porque allí es donde verdaderamente vamos a ser perseguidos, escarnecidos por causa de la fe, también como lo fue Jesús. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, no todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Lo escarnecían, hablaban mal en contra de él. Lo rechazaron. Hasta lo llevaron a la cruz del Calvario. Lo insultaron, lo azotaron. Hicieron todo lo que quisieron con él porque él llevaba una creencia que les era contraria a lo que ellos tenían en ese momento. Porque llevaban una vida diferente como ellos la llevaban, y porque daba esperanza de lo que ellos ni siquiera habían hecho en ese momento. Jesús vino y se trastornó el mundo entero por causa de su venida aquí en la tierra, porque vino a dar buenas nuevas de salvación, pero el mundo no le quiso recibir.
Y si nosotros vemos a lo largo de la historia bíblica, muchos hombres de Dios también sufrieron afrenta y persecución por causa del nombre. No sé si ustedes algún momento se han visto la película de Noé, que el Señor le dice que va a hacer un arca. ¿Por qué? Porque va a venir un diluvio. Pero lamentablemente alrededor, yo creo que vituperaron, se burlaron, escarnecieron a Noé, porque era algo imposible que sucediera, que lloviera, sabiendo que nunca había llovido sobre la tierra. Porque dice la Biblia que salía un vapor en la tierra y así regaba todo lo necesario. Pero nunca había llovido desde ese entonces. Era algo imposible que hubiera pasado. Pero gracias a la fe de Noé, pues vino la salvación para la humanidad. Por supuesto, ellos se salvaron, pero también tuvieron persecuciones, escarnio. En todo momento siempre van a tener lo mismo. David igual fue escarnecido, perseguido hasta la muerte, porque hacía el bien y porque amaba al Señor Jesús, amaba a Dios Todopoderoso. Y yo les digo algo, amada iglesia, nosotros estamos en esta tierra para hacer luz y para hacer sal. Y eso significa que vamos a brillar en medio de esta oscuridad. Pero a algunos no le van a gustar. Algunos nos van a rechazar. Y nosotros estamos aquí como iglesia para provocar e incomodar a muchos. Eso es lo que va a suceder. Siempre vamos a estar aquí para incomodar a los que no creen. Pero hay una decisión que debemos tomar, y es o negar la fe, escondernos y no proclamar el nombre del Señor, o incomodar y ser fieles al Señor y sufrir afrenta y persecución. Y hay algo que el Señor Jesús nos dice, y es que el que me confesare delante de los hombres, él también le confesará delante de los ángeles de Dios y del Padre. Pero el que me negara delante de los hombres, él también le negará delante de los ángeles y del Señor. Eso es una realidad. Y no solamente negar significa decir no creo en Jesús, sino que con nuestros actos negarlo literalmente. Y hacer todo lo posible para no ser perseguidos, pero ahí es donde estamos negando al Señor Jesús. Nosotros somos la iglesia, pero también somos la voz de la conciencia de la humanidad. Que siempre estamos diciéndole a la humanidad qué es lo que deberían hacer, que es el bien y no el mal. Siempre vamos a ir en contra de la conciencia de la humanidad, porque ellos tienen la conciencia cauterizada. O sea, para ellos llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Pero nosotros somos la luz y somos la voz de esa conciencia que ellos deben determinar y decir, ¿estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto? En pocas palabras, somos aquellos que emanamos esa luz de Cristo y hacemos saber que Jesús es real, por supuesto, pero que debemos cambiar nuestra conducta y seguir a Cristo hasta el final. Pero lamentablemente esto a muchos no les va a gustar. Así que, amada iglesia, necesitamos seguir a Cristo, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Cuando suframos persecuciones, no solamente estamos dando testimonios de ser fieles al Señor, sino que además somos dichosos y bienaventurados, y viene ese galardón. Nuestro galardón será grande en los cielos. Amén. Así que no importa las cosas que tengamos que pasar. No importa las cosas que tengamos que sufrir por causa del nombre de Jesús. Lo mejor de todo es que nosotros vamos a estar agradando al Señor, que es lo más importante. Vamos a ser doblemente felices y andaremos dando testimonio de nuestra fidelidad y nuestra creencia al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que no hay ninguno que haya dejado casa, padre o madres, hijos o hijas o cualquier cosa por causa de Él, que no reciba 100 veces más en este tiempo con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ciertamente viene un galardón para nosotros. Ciertamente viene la bendición de Dios para nosotros, pero debemos entender que siempre vamos a tener
las persecuciones. Siempre va a haber alguien que no le agrade lo que nosotros emanamos. Siempre va a haber alguien que no le guste que nosotros amemos a Cristo, que le sigamos a Él. Hay gente que no le va a gustar que no le siga la corriente. Hay gente que no le va a gustar que ustedes hagan lo bueno. Hay gente que no les va a gustar que ustedes amen y sigan a Cristo con todo su corazón. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Así que hoy quiero que tomemos una decisión. Y es seguir a Cristo, tomar nuestra cruz, ser fieles a Jesús y que vengan las persecuciones que vengan, o simplemente negarlo a Él y evitar las persecuciones y evitar las calumnias y evitar los vituperios, pero vivir sin Jesús y no agradar a Jesús. Yo les digo una cosa. Aunque a veces no nos gusten las persecuciones, aunque a veces nos duelen que la gente nos insulten o que no vayan acorde a lo que nosotros estamos predicando, lo mejor de todo es predicar a Cristo, seguirlo a Él, seguir sus caminos y por supuesto dar testimonio de que somos fieles a Jesús sin importar lo que venga, porque así estamos haciendo su voluntad, porque así va a venir esa gran bendición, ese galardón grande para nuestras vidas y vamos a ser doblemente felices, vamos a ser doblemente dichosos. Así que no sé si hoy estás pasando persecución, si quizás tu misma familia, el entorno donde estás viviendo en este momento, como que ya no es igual con ellos porque como te convertiste y te volviste un fanático y te volviste un religioso, entonces ya como que se apartaron de ti. Si quizás los pocos amigos que tenían se han apartado de ti por causa de Cristo. Si quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos están en contra tuya por causa del Evangelio, por causa de tu fidelidad a Cristo, yo les puedo decir que hoy ustedes son bienaventurados. Son doblemente felices porque están siendo fieles al Señor, porque están dando testimonio de su fidelidad a Cristo y porque viene ese galardón grande en los cielos que está ya preparado para cada uno de aquellos que están dispuestos a sufrir por causa del nombre de Cristo. Amén. Amén. Y si quizás no has pasado persecución, prepárense por las futuras persecuciones que se pueden venir. Prepárense por las cosas que pueden acontecer más adelante. Pero yo les digo una cosa, por nada del mundo dejen de seguir a Cristo. Por nada del mundo dejen de ser fieles a Cristo. Porque en esto está la vida para nosotros. Porque ustedes van a ser bienaventurados y porque en los cielos el Señor Jesús les va a confesar y van a decir, cuando ustedes lleguen allí, venid benditos de mi Padre, entrar a lo que Él ha preparado para cada uno de ustedes. Y en esto hay gran bendición, porque ustedes están siendo fieles y el Señor traerá su recompensa, no solamente en los cielos, sino que también aquí en la tierra. Vendrá esa recompensa para a cada uno de ellos, aquellos que decidan seguir a Cristo, aunque vengan persecuciones, aunque los vituperen, aunque los escarnezcan, no importa.
Lo que importa es ser fiel a Jesús. Lo que importa es ser fiel a Cristo. Y cuando ustedes sufran persecución, alégrense y gócense porque están marcando la diferencia. Alégrense y gócense porque están siendo fieles a Cristo. Alégrense y gócense porque están dando testimonio de su fidelidad a Cristo. Y Dios traerá su recompensa, su galardón grande en este tiempo y en el siglo venidero. Amén. Así que vamos a orar. Y vamos a tomar una decisión hoy. Que sin importar lo que suceda, vamos a seguir a Cristo hasta el final. Aunque nos quedemos solo en este mundo. Aunque nuestros hijos se aparten. Aunque nuestras parejas se vayan de nosotros, no importa. Porque nosotros vamos a ser galardonados por causa de nuestra fidelidad a Cristo. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Ciertamente, Señor, sabemos que van a venir persecuciones, van a venir dificultades por causa de nuestra fidelidad y nuestra fe a Cristo, Señor. Sabemos que vienen estas persecuciones, pero estamos dispuestos, Señor, a padecer esas persecuciones. Estamos dispuestos a ser afrentados, vituperados, Señor, por causa de nuestra fe en Cristo. Hoy tomamos una decisión, Señor, y vamos a ser firmes, fieles hasta el final, Señor. Radicales hasta el final, sin importar lo que suceda, Señor. Sin importar lo que acontezca en nuestras vidas, vamos a ser fieles hasta el final, Señor. Yo solo te pido, Señor, que aquellos que están pasando esas persecuciones, que aquellos que están pasando persecución en este momento, Señor, dales esas nuevas fuerzas, Señor. Te pido, Señor, que esa recompensa venga para cada uno de ellos, Señor. Que tú pelees por ellos, Señor, que avergüences a sus enemigos, Señor, que les des victoria total, precioso Jesús, porque cada uno de ellos, Señor, está siendo fiel, Señor, a ti. Está siendo radical por ti, Señor. Y yo te pido tu bendición sobre cada uno de ellos y todos aquí los que estamos presentes, los que decidimos ser fieles hasta el final, Señor. Queremos gozarnos y alegrarnos porque estamos padeciendo juntamente contigo, Señor. Porque estamos padeciendo justamente, Señor. Porque estamos siendo fieles a ti, mi Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Porque pagaste por nosotros, Señor. Porque lo diste todo por nosotros, Señor. Y nosotros queremos también darlo todo por ti, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor, hasta el final. Queremos ser esa voz de la conciencia en esta humanidad que se está cada vez corrompiendo más, Señor. Queremos ser su luz y sal en medio de esta sociedad, Señor. Y seguirte fiel hasta el final. Seguirte fiel hasta el final, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres grande y poderoso, Señor. Y nuestra mejor decisión fue seguirte, fue creer en ti y ser fiel a ti hasta el final, Señor. Es nuestra mejor decisión, Señor, y te damos gloria y honra solamente a ti, Señor, porque vale la pena, Señor, vivir hasta el final contigo, tomar nuestra cruz y seguirle hasta el final. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Amén.